Una pregunta, ya que empiece la sesión, ¿ese sonidito se puede silenciar? Sí, solamente el ponente tendría que tener su micrófono encendido y los demás apagados. Ok. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión del Seminario Permanente de Estudios Policiales. Agradecemos mucho su puntualidad y la participación de nuestro ponente y nuestro comentarista para el día de hoy. La sesión se titula Administración Policial en Democracia. Este seminario, como saben, es coordinado por el doctor Carlos Silva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Elena Saola del CIESAS y por parte del FRAT, su servidora Irene Juárez Ortiz. Por parte, voy a presentar brevemente la semblanza de nuestro ponente, que es el doctor Carlos Villalobos García. Él es investigador docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Tiene en su formación académica un postdoctorado en políticas públicas y control parlamentario por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Doctorado y maestría en Administración Pública, licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, y ha sido ganador del primer lugar del Premio Nacional de Administración Pública en 2008. Por su parte, nuestro comentarista en esta ocasión es el maestro Armando Rodríguez Luna. Él es investigador del colectivo de análisis de la seguridad en democracia CASADE. Cuenta con una maestría en estudios en relaciones internacionales, es profesor en la UNAM y es consultor de distintos organismos internacionales, entre los que destaca la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y dentro de sus líneas de investigación se encuentran el crimen organizado transnacional, la cooperación en seguridad México-Estados Unidos, geopolítica, inteligencia, seguridad nacional en Estados Unidos. Les agradecemos nuevamente su participación y sin mayor preámbulo le damos la palabra a nuestro ponente. Recordamos la dinámica de nuestro seminario, que consiste que primero participa el ponente, posteriormente vienen los comentarios y de la persona asignada, y posteriormente, ya que el ponente haya dado respuesta a estos primeros comentarios, se abre el micrófono para abrir la participación de todos los asistentes. Nuevamente, muchas gracias. Y entonces, adelante, Luis, por favor, si nos haces. Adelante. Muchas gracias, maestra Irene. Muchas gracias al doctor Carlos Silva por el permitirme tener este espacio para este diálogo académico. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y traigo una presentación que quiero compartirles. ¿Sí se puede ver, Irene? Sí. Vale, muy bien. Muy bien. Primero indicar que hay muchas formas de analizar a la policía, a la función policial. Este trabajo trata de ser una aplicación específica de la ciencia de la administración pública aplicada al manejo de las corporaciones de policía. A la función policial lo podemos analizar desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista jurídico. Este trabajo en específico trata de analizar y trata de proponer mecanismos de gestión policial, con el propósito explícito de tratar de posibilitar que las policías cumplan con su mandato institucional en términos de legitimidad, legalidad, eficiencia y eficacia del desempeño. Bien, el análisis del manejo administrativo de la organización policial en un Estado democrático busca un equilibrio entre los planteamientos teóricos respecto a la aplicación práctica. Esta propuesta está contextualizada en sistemas gubernamentales democráticos, es decir,
Para sistemas no democráticos, el planteamiento del manejo, de cómo se debe de manejar, de cómo debe de realizar la gestión de los cuerpos policiales es fundamentalmente otra. Pero en el caso del Estado mexicano, al sistema democrático, requiere categorías específicas. Y aquí el planteamiento principal, la modernización del manejo administrativo de la policía, no se centra en cuántos programas se realizan. Es decir, ¿quién se reconoce la importancia que tiene la reforma legislativa, que como sociedad dispongamos de más patrullas, de más presupuesto asignado a la seguridad pública, que los policías tengan más grados, más años de formación, que los sistemas de rendición de cuentas sean funcionales? Lo importante al final es la reducción de la probabilidad de que ustedes y yo suframos un delito. Es decir, hay que hacer un tránsito entre la perspectiva que busca el cumplimiento de metas programáticas hacia el alcance de impactos que puedan ser verificados empíricamente. Es decir, el impacto final, el impacto prioritario de la función policial es que ustedes y yo nos sintamos seguros, y que estos resultados puedan verificarse empíricamente. Una policía democrática y abierta es la que procura que sus respuestas generadas a través del desempeño policial sean eficientes en favor del mantenimiento del orden público y la solventación de necesidades de seguridad del ciudadano. El principio operativo actual de las corporaciones de policía es atender las instrucciones de su mando. Es decir, el principio operativo de la policía, en la lógica decisional de la policía, no hay mayor prioridad en esta lógica de ejecución que la acatación de la instrucción del mando. La propuesta es que en democracia la función policial debe de ser entendida y ejercida como un sistema de respuestas que generan las corporaciones de policía para atender las necesidades de seguridad de los ciudadanos. No se está indicando con esto que no se acaten las instrucciones del mando, sino que en términos de prioridad, en la lógica racional y en la toma de decisiones operativas que tienen las policías cotidianamente, su principio operativo sea proteger al ciudadano, atender las necesidades de seguridad de la ciudadanía. Un servicio policial moderno en este sentido tiene que partir del principio de la legalidad. Tiene que ser democrático en su servicio, la legitimidad del desempeño policial. Y a partir del objetivo institucional de la eficacia y la eficiencia de su servicio, una función policial orientada a la consecución de impactos. Por eficacia, vamos a entender el grado de capacidades que tienen las corporaciones de policía y con la agenda programática de trabajo. Y por eficiencia, que el cumplimiento de estos objetivos programáticos se realice ocupando y empleando el mínimo recurso posible y el mínimo tiempo disponible. Es decir, eficaz en el cumplimiento de metas y eficiente en el empleo de recursos, en el consumo de recursos públicos. Luis, discúlpame un momento. Vamos a intentar silenciar a todos por ese sonido. Sí, por favor. Y ahorita tú podrías activar nada más tu micrófono, por favor. No te preocupes, los micrófonos están silenciados. Lo que escuchas es el timbre de las personas que quieren ingresar. ¿Y ese no se puede quitar? No, porque somos coanfitriones. Pero los demás no lo escuchan. Ah, entiendo. Ok, bueno, muchas gracias. Vale, entonces continúa así. Gracias. La función policial no puede concebirse en abstracto. La función policial es el mecanismo operativo de la política de seguridad que un gobernante define. Una vez definida la política de seguridad, se define en correspondencia tanto el modelo o el paradigma de seguridad a través del cual se va a implementar la política y asimismo el modelo de policía. Aquí veo el arreglo institucional como la serie de vinculaciones entre el marco legal, los procesos administrativos, pero también la serie de culturas, valores, ideologías y procedimientos informales que determinan el comportamiento de las personas. Es decir, en la corporación de policía, tanto marco legal como procesos administrativos conforman los parámetros formales que determinan la actuación del policía, pero asimismo, la policía tiene una cultura policial propia y es una serie de valores, de tradiciones y de cultura policial de suma importancia para tratar de entender
cómo es el proceso decisional de las corporaciones de policía, de cada uno de los agentes adscritos a las corporaciones. La perspectiva de administración policial busca hacer un aporte a la generación de recursos técnicos y metodológicos y también busca generar un lenguaje propio del manejo de corporaciones de policía. Al realizar este trabajo, al tratar de encontrar bibliografía que tratara de analizar formalmente cómo debe de ser administrada, cómo debe de ser gestionada una policía, encontré muy pocos libros disponibles. Es decir, ha existido históricamente una seria omisión por parte de la academia para generar referentes formales de cómo se deben de manejar las corporaciones de policía. Entonces, lo que busca este trabajo es, primero, disponer de un lenguaje propio y así como de técnicas específicas de gestión para el manejo de la administración policial, de las corporaciones de policía. Posibilitar disponer de estos recursos y técnicas administrativas que ayuden a cumplir con el mandato de las policías. Y insisto en que se establece como parámetros de desempeño policial eficiencia, eficacia, legalidad y legitimidad. Estas categorías serían nuestras categorías analíticas para tratar de describir el trabajo de la policía. Es decir, si yo voy a analizar cómo ha sido el desempeño de las corporaciones de policía, estas son las categorías analíticas que me permitirán determinar si este fue bueno o malo, si fue legítimo o ilegítimo, si se apegó a la legalidad y al establecimiento del marco normativo que disponen las corporaciones. Y el enfoque prioritario es la orientación de la actuación policial a la consecución de impactos y que estos impactos puedan verificarse empíricamente. La gestión es el mecanismo que utilizan las instancias públicas para cumplir con el mandato legal que define su existencia. De esta manera, considera que los funcionarios y directivos de la policía son los encargados de esta gestión. Un tema fundamental es la toma de decisiones. ¿Cuál es la lógica racional? ¿Cuál es la lógica de fundamentos de diagnóstico que retoma cada uno de los directivos de policía, así como cada uno de los oficiales operativos en tomar sus decisiones? ¿Cómo distribuye el tiempo de trabajo la policía? Una vez que ya en la mañana reciben el parte de actividades que deben de realizar, ¿cómo distribuye su tiempo? ¿Qué hace un policía? ¿Qué hace un oficial una vez que está en el lugar al cual ha sido asignado? Pero también por qué el comandante, el jefe de turno, el jefe de operativo, el personal operativo toma las decisiones que toma. Si bien esta es una propuesta de aplicación de los conceptos y categorías propias de la administración pública al manejo de las corporaciones de policía, se va a insistir en que ante las corporaciones de policía, las decisiones de gestión para las corporaciones de policía son sustancialmente distintas a cualquier otra instancia del gobierno, porque las policías están facultadas legalmente para el empleo de la fuerza. Es decir, no es lo mismo a manejar al ISSSTE, manejar a la Universidad Nacional Autónoma de México, manejar a la Secretaría de Educación Pública, que manejar una corporación de policía, porque las corporaciones tienen la facultad del empleo de la fuerza y eso hace que éstas sean sustancialmente distintas a cualquier otra instancia del Estado. Asimismo, si tratáramos de reflexionar en la función policial de una manera formal, así como analizamos formalmente sobre el derecho, la economía, la sociología o sobre la administración pública, uno de los posibles objetos de estudio de una ciencia de la policía sería el uso de la fuerza, el empleo de la fuerza. En qué circunstancias las policías emplean la fuerza, cómo la utilizan y también cómo son las consecuencias derivadas de esta decisión de emplear la fuerza. Hacia un concepto de administración policial. Las funciones de los directivos de una corporación de policía son, entre otros, el diseño, la planeación, el establecimiento de metas, la definición del programa de trabajo, de la agenda de trabajo. Y aquí hacemos una diferenciación entre organización e institución. Una organización son dos o más personas vinculadas para alcanzar objetivos previamente determinados. En tanto que una institución son arreglos formales e informales que tratan de incidir en el comportamiento de las personas. E insisto, estos arreglos formales son tanto el marco legislativo como los procedimientos administrativos tales como el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, un manual de organización, un manual de procedimientos.
Y los procedimientos informales son la serie de valores, tradiciones, ideologías, costumbres, así como todo otro parámetro que tradicional y convencionalmente las personas utilizamos para definir cómo nos comportamos. La vinculación entre estos parámetros formales e informales integran el arreglo institucional. Las organizaciones, incluyendo las corporaciones de policía, definen su funcionamiento en función de este arreglo institucional. De esta manera, el propósito de los temas de administración policial es trabajar hacia el cumplimiento de las metas organizacionales, el cumplimiento del mandato jurídico institucional de las corporaciones. También el reconocimiento de que existen expectativas cambiantes de la sociedad respecto a la función policial. De esta manera, una de las responsabilidades es trabajar hacia la integración y conciliación de expectativas y necesidades individuales de cada uno de los oficiales de la policía respecto a la corporación. Una frase muy dolorosa que encontré en varios municipios y también en varios estados respecto a la función policial es: se acuesta desempleado, amanece policía. Sin importar cuáles son las razones y las circunstancias en las cuales un muchacho decide ingresar a la corporación policial, la institución policial debe de garantizarle una carrera policial digna, es decir, una expectativa laboral de desarrollo laboral que cubra con sus expectativas profesionales, de trabajo y también sus expectativas vitales. Es decir, si bien las circunstancias pueden ser no las idóneas para que una persona tome la decisión de ser policía, la corporación sí tiene la obligación de establecer parámetros deseables para que las personas continúen siendo parte de la corporación. De esta manera, la propuesta conceptual de administración policial en democracia es que esta es la aplicación de los referentes de la ciencia de administración pública al manejo de corporaciones de policía, con el propósito de cumplir con su mandato institucional y realizar un desempeño policial en términos de legitimidad, que implica un componente político, de legalidad, que conlleva un componente jurídico, y de eficiencia y eficacia, que conlleva un componente administrativo, y buscando incidir en la construcción de sociedades seguras, protegidas y libres de riesgo. Voy a omitir esta lámina. Hay otros temas que quiero plantearles. ¿Qué es una dicotomía? En términos generales, es la división de un objeto o concepto en dos partes complementarias pero separadas. Su vinculación integra un universo. Como ejemplos de dicotómicos, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, el cielo y el infierno. Aquí podemos definir al cielo, la vida y la muerte, a la vida como no muerte o la muerte como no vida. Esto es un poco cuestionable, pero básicamente son opuestos que en su vinculación integran un conjunto, un universo. Pero hay otro tipo de dicotomías que los componentes dicotómicos pueden ser descritos como entelequias por sí mismos, es decir, uno no es lo opuesto de lo otro. Las dicotomías clásicas son lo público y lo privado, es decir, lo privado no puede ser descrito como lo no público y viceversa. La libertad e igualdad son términos y referentes dicotómicos. En la medida en que las sociedades son más libres, se reducen los grados de igualdad, y en la medida en que las sociedades son más igualitarias, se reducen los grados de libertad. La dicotomía clásica en el estudio de la administración pública implica esta necesidad o esta pretendida necesidad de separar lo administrativo de lo político. Es decir, un propósito de esquemas gerencialistas y de la nueva gestión pública era delimitar dónde termina lo político para establecer explícitamente dónde inicia lo puramente administrativo en el contexto de la administración pública. Siguiendo también las ideas de Woodrow Wilson, los propósitos fundamentales de la administración pública es cumplir con los resultados de la agenda gubernamental y cumplirlo consumiendo y empleando el mínimo recurso posible. Es decir, lo político tiene que excluirse de la gestión pública, de la administración pública. Pero existen las falsas dicotomías. Las falsas dicotomías son conclusiones falsas a las que se arriba intencionalmente o sin intención y que presentan una decisión entre dos únicas posibilidades como una necesidad. Por ejemplo, la falsa dicotomía entre campo y ciudad, o esta falsa dicotomía entre desarrollo económico y de respeto al medio ambiente. Tenemos que generar
mecanismos de crecimiento y desarrollo económico que sean congruentes y que respeten el medio ambiente, no son dicotómicos. Y una dicotomía clásica es entre la eficiencia policial y la protección de derechos humanos. Muchas corporaciones de policía y muchos oficiales de policía consideran que los derechos humanos obstaculizan su trabajo como policías. Esta es una falsa dicotomía. Si vamos a construir un concepto de eficiencia policial, este tiene que establecer explícitamente la protección de derechos humanos como un componente innegociable y que no impide que la eficiencia de la policía se posibilite. Esta es un muy buen ejemplo de una falsa dicotomía. El periódico Reforma publicó una encuesta que incluyó la siguiente alternativa. ¿Usted qué prefiere? ¿Que disminuya la violencia y la inseguridad aunque se limiten sus libertades o que se respeten sus libertades aunque haya violencia e inseguridad? En un proceso de tránsito hacia el paradigma de seguridad ciudadana, esta no sería una dicotomía, es decir, la construcción de sociedades seguras no implica la disminución de libertades o garantías individuales. 65% de los que respondieron a esta encuesta prefirió lo primero y 25% lo segundo. Este es un claro ejemplo de una falsa dicotomía. ¿Puede alguien ser apolítico? Es decir, puedes tener una actitud respecto a la política de disgusto, de desagrado y con clara justificación. Tanto los partidos políticos como los gobernantes nos dan cotidianamente elementos para tener un rechazo hacia lo político. Pero que yo tenga una actitud negativa respecto a lo político, esto no implica que yo pueda ser apolítico. Si yo vivo en comunidad, inmediatamente genero relaciones políticas, establezco relaciones políticas, vínculos políticos. Pues sería tan ilógico como pretender que yo pudiera ser ajurídico, que a mí no me guste una ley, una reforma establecida en el Congreso. Esto no implica que yo pueda no acatarme a la disposición jurídica. Si vivo en sociedad, soy un ser político, soy un animal político. De esta manera, la pretendida dicotomía entre política y administración es una falsa dicotomía. La agenda de reforma administrativa de los paradigmas gerencialistas y de New Public Management buscaban reducir a la administración pública, incluido el manejo de las corporaciones policiales, solo a procesos administrativos, tratando de cancelar equivocadamente las dimensiones políticas que conllevan y que forman parte de la naturaleza y del ser y la justificación de cada instancia de gobierno. En este sentido, ninguna instancia de gobierno se politiza, ninguna actividad de la administración pública se politiza. Es política manifestándose, es una manifestación del posicionamiento del gobernante, es decir, es poder manifestado. La administración pública como fenómeno originario de poder, es decir, no hay ningún tema de la administración pública que se politice porque toda la administración pública es política manifestada. En términos de la concepción weberiana de Estado, de que el Estado detenta el monopolio legal del empleo de la fuerza, las corporaciones de policía, así como las Fuerzas Armadas, encarnan esta concepción. Yo no puedo despolitizar a una instancia de gobierno porque es política manifestada, es decir, la dicotomía es falsa. Asimismo, no somos clientes del Estado. Si fuéramos clientes, porque esto establecería un vínculo económico, comercial de relación con el Estado y con el gobierno y con las instancias de la administración pública. Pero la naturaleza de la vinculación que tenemos como ciudadanos con la administración pública es una vinculación político-jurídica. Partiendo de esta idea de la imposibilidad de despolitizar la administración pública, de que esta dicotomía es una falsa dicotomía, en vez de que la vinculación a la administración política en el contexto de la administración pública genera un conjunto vacío, la propuesta es que esta interacción entre política y administración genera políticas. En contextos democráticos, políticas públicas. Así, desde el poder, el gobernante define la agenda de políticas, incluidas en estas la política de seguridad. Y esta política, esta agenda de políticas y el paradigma de seguridad es implementado por las corporaciones de policía.
Me voy a ir un poco por el tiempo, me voy a ir un poco más rápido por el tiempo que tengo disponible todavía. Asimismo, hay un marco jurídico y en particular aspectos y componentes de derecho público y de derecho administrativo que establecen explícitamente el marco de facultades y responsabilidades, así como de los propósitos de las corporaciones de policía. Y por último, tengo aspectos administrativos. Si la ciencia política tiene por objeto de estudio el poder, el acceso, el ejercicio y la preservación del poder, en tanto que la reflexión o el objeto de estudio del derecho es la ley, ninguno de estos dos campos disciplinares reflexionan respecto a cómo se debe de realizar de manera eficiente y eficaz el empleo de los recursos asignados para el cumplimiento de metas previamente determinadas. De esto se ocupan las ciencias de la administración y particularmente la teoría de la organización, la reflexión sistemática de los campos organizacionales, específicamente de cómo es el proceso decisional de los actores adscritos a los contextos organizacionales. La vinculación de estos tres aspectos, derecho, política y administración, convergen en la construcción de los elementos y los integrantes y las categorías analíticas de la administración policial. Es decir, derecho, las fuentes teóricas, las fuentes disciplinares de la administración policial son fuentes jurídicas, políticas y administrativas. De esta manera se plantea el siguiente paradigma de administración policial. La administración policial construida como una praxis política y por lo tanto se debe de reflexionar respecto a cómo se debe de entender y ejercer el poder político, el cual también es manifestación de la función policial, el marco jurídico que establece el marco de referencias y límites que determinan la actuación de cada uno de los actores adscritos a las corporaciones, pero también esta orientación de la función policial a la consecución de impactos y que estos impactos puedan ser verificados empíricamente. Avanzo en la presentación. Este sería el ciclo administrativo aplicado a la corporación de policía. En el centro establecido la administración policial, con los procesos de planeación, programación y presupuesto, y en correspondencia el diseño de la estructura orgánica operativa, y en la fase ya de gestión, dirección y control, así como la evaluación de los resultados obtenidos. Este proceso de ciclo administrativo contextualizado por los parámetros de legalidad, legitimidad y eficiencia y eficacia de la corporación policial, y así temas propios que diferencian el manejo de las organizaciones policiales respecto a cualquier otra instancia, tales como supervisión y control policial, actuación policial y derechos humanos, despliegue policial, asuntos internos, academia de policía, y opera a través de subsistemas específicos, sistemas de rendición de cuentas, sistema de promoción, carrera policial, sistemas de comunicación interna y externa, sistemas de información y análisis que soporten y fundamenten la toma de decisiones cotidianas y operativas de las corporaciones, así como evaluación del desempeño policial. En sí, la administración policial busca implementar la política de seguridad pública establecida por los gobiernos, ya sea federal, estatal, municipales, en caso de los sistemas federados. La administración pública, en particular los aspectos de seguridad y la policía, ya que tienen un carácter eminentemente social, y la administración policial parte de la teoría, métodos y principios de la administración pública. Pues con esta lámina terminaría la presentación. Le pediría al doctor Diego si nos puede hacer un comentario, si es tan amable, por favor. Armando, no sé si tienes apagado tu micrófono, si lo puedes activar para los comentarios. Sí, listo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en el seminario. Felicitar a Luis Villalobos por el trabajo que ha realizado, el documento que ha escrito y que me hicieron favor de llegar, así como la presentación que ha realizado ahora. La verdad es que es un trabajo interesante en términos de la aproximación teórico-metodológica que propone. Es un trabajo necesario, sin duda alguna, a pesar de que pues, hemos hablado durante ya más de 20 años en este país acerca de las
maneras en las cuales se puede fortalecer la seguridad pública en el país y particularmente las instituciones que encargadas y responsables de garantizar la seguridad pública. Es una discusión que ha tenido diferentes vertientes, aristas, por supuesto también enfoques, y creo que pues los resultados dan cuenta que no ha sido suficiente, ¿no? Hoy en día, sin duda, tenemos no solamente altos niveles de inseguridad pública, además se han incrementado los niveles de desconfianza hacia las instituciones. Sin duda alguna, la policía, de acuerdo con diferentes encuestas, particularmente de INEGI, pues es una de las instituciones más desacreditadas entre la percepción pública, y además el policía, quizá el agente policial, es uno de los actores que genera incluso no solo desconfianza, sino miedo entre la población. Entonces, después de más de 20 años, decía, hemos estado pues recorriendo con muchos tumbos, por muchos vericuetos, formas pues que lamentablemente no han generado los resultados necesarios. En este contexto me parece que la propuesta de Luis vale mucho la pena discutirla, y además me parece que específicamente desde la trinchera donde él se posiciona desde la administración pública como una vía para construir justamente estos elementos y estos atributos de las instituciones de seguridad que él marca constantemente durante su presentación: legalidad, legitimidad y eficiencia. Me gustaría partir entonces por señalar en principio que si bien desde la administración pública ha habido todavía estudios muy básicos y muy pocos análisis desarrollados para atender el tema de la seguridad pública, desde otras trincheras, particularmente la sociología, se ha avanzado mucho, incluso se ha cuestionado justamente la manera en la cual orgánicamente, administrativamente, en términos de gestión, se ha planteado el Estado mexicano la forma de desarrollar a sus instituciones de seguridad, tanto federal como estatal o municipal. Y ahí se han ofrecido no solo enfoques, sino propuestas interesantes que tocan varios de los elementos que Luis aborda. Por ejemplo, el tema de la legalidad. Sin duda alguna, las primeras discusiones, particularmente en los años 90, sobre fortalecer a las instituciones de seguridad pública, partían justamente de la legalidad. Y ahí uno de los temas importantes es justo cómo establecer normas que no solamente estén en el papel, dispuestas a garantizar una serie de derechos, que ese enfoque en principio es fundamental, es importante, sino que además sean una serie de normas que tengan funcionalidad en función de la coordinación con otras normas, particularmente en el país, como decía, son 3 niveles de gobierno, y esto ha sido uno de los principales problemas para poder garantizar la seguridad en el país. Las normas que se establecen desde el ámbito federal no siempre tienen, no digamos correspondencia, sino armonía con normas estatales y municipales, particularmente cuando se trata de fortalecimiento, de capacitación, de equipamiento. Son temas que regularmente desde la federación se establecen ciertos estándares que los estados y los municipios no logran alcanzar, o definitivamente no les importa alcanzar. Desde la normatividad federal muchas veces también se establecen estándares relacionados justo para fortalecer la legitimidad y la eficiencia, que de igual forma en los niveles estatal y municipal no se logra alcanzar, no existe la voluntad política para definir presupuestos concretos que permitan realmente sustentar lo que se plantea en las normas, y eso ha sido la constante en todo este tiempo. Y además, la legalidad, el fortalecer la legalidad tiene que ver también con la forma en la cual estableces mecanismos concretos y prácticos de coordinación en términos operativos, en términos tácticos y, por supuesto, en términos de inteligencia. Es decir, para que exista una mejor coordinación, una mayor eficiencia en las facultades que ejercen las instituciones de seguridad pública, la coordinación tiene que ser un punto fundamental, y ahí tiene que haber no solamente normas que establezcan los mecanismos de CIA, sino que también establezcan otras formas
de legitimidad que tiene que ver, por ejemplo, con un tema clave que ha estado presente en la presentación y en el texto de Luis, que es el de la rendición de cuentas y el de la transparencia. Creo que ahí justamente es otro de los temas que, si bien en la legalidad, repito, desde el ámbito federal se establecen, en los estados y en los municipios no existe regularmente la misma correspondencia. Y cuando se trata de establecer formas específicas de coordinación a través de temas relacionados como el intercambio de información de inteligencia, es aún mayor la opacidad e incluso es donde más se fortalecen el tema de esto que está muy presente en el texto, que es el de la black box, ¿no? Estas cajas negras que realmente impiden generar una mayor rendición de cuentas y, por supuesto, tener una mejor vigilancia desde fuera, desde instituciones u organizaciones de la sociedad civil o incluso desde las propias instituciones del Estado encargadas de fiscalizar y auditar a las instituciones públicas. Entonces, ahí, repito, en el tema de la legalidad, me parece que uno de los cuestionamientos más importantes, o varios de los cuestionamientos más importantes que surgen son los que he mencionado. El tema de la legitimidad. Creo que ese es uno de los mayores retos que tiene las instituciones de seguridad pública hoy en día y que además nos ofrece verdaderamente muchas áreas de oportunidad para trabajar desde diferentes áreas. En el caso de la propuesta de Luis, me parece que justamente validar socialmente las funciones y el desempeño de la policía no solamente es necesario, sino que además pasa también por la forma en la cual se plantea, digamos, la función de la seguridad pública. Y si bien Luis hace, digamos así, ciertos guiños hacia la manera en la cual se debería de hacer este enfoque, retomando de cierta manera el concepto de seguridad ciudadana, poniendo siempre sobre el papel la importancia de los derechos humanos. Me parece que ahí se tendría que fortalecer un poco más la exposición, ya que si bien el concepto de seguridad ciudadana es algo que se ha pues tratado de ubicar dentro de las propuestas más importantes para fortalecer la seguridad pública, no termina todavía por ser clara su conceptualización y menos aún su operativización. El concepto de seguridad ciudadana parte justo de estándares internacionales establecidos desde los 90 también por el Sistema de Naciones Unidas y que durante estos años, décadas ya, se ha desarrollado y ha tratado de generar casos de éxito importantes en diferentes países. En el caso de América Latina, Chile, El Salvador, quizá junto con algunos casos muy específicos en Colombia o Brasil, pueden dar cuenta justamente de que sí es posible, pero lamentablemente en ninguno de estos países y en ninguna de las ciudades específicamente de estos países donde se ha implementado, ha logrado continuidad. Y eso lamentablemente justo ha pegado en detrimento de la legitimidad, ya no solamente de las instituciones de seguridad, también incluso del concepto propiamente de seguridad ciudadana. Y por eso la batalla constante para tratar de reposicionar y aclarar y operacionalizar el concepto de seguridad ciudadana. Me parece que ahí es algo donde se debe de enfatizar mucho más, cómo desde la construcción del andamiaje legal e institucional se puede realmente garantizar que la gestión de este andamiaje esté orientado hacia garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso que Luis señala también de manera constante acerca de que la función policial debe de tomar en cuenta en principio y de manera permanente y sistemática las necesidades de la ciudadanía. Sin duda alguna, es quizá más que las necesidades, tener en cuenta que la función policial tiene como principal pilar el garantizar el acceso a derechos relacionados con, por supuesto, los derechos en términos de seguridad, pero también garantizar el acceso a libertades. La función de la seguridad pública tiene que tener como parámetro y como estándar justamente garantizar derechos y libertades. Y entonces ahí la gestión y el propio andamiaje, repito, legal e institucional, tendría que estar orientado hacia ese punto. Y entonces, aquí lo que hemos tenido, decía, son casos interesantes a nivel internacional que vale la pena revisar cómo es que se ha construido este andamiaje legal institucional, cómo es que se ha desarrollado esta gestión y cuáles han sido
específicamente y concretamente los obstáculos, los retos que lograron solventar en algunos casos y cuáles definitivamente no fue posible. En el caso de México, hoy en día o quizá en los últimos 3 años, se ha hablado mucho de los casos de Morelia y de Neza, el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en donde justo se construyeron no instituciones de seguridad pública propiamente orientadas hacia el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, sino brazos específicos dentro de la institución, en donde sí se enfocan a establecer modelos de proximidad social o modelos de policía comunitaria o modelos específicos en donde de lo que se trata es que el agente policial sea más que un representante del Estado en cuanto a su rama de la seguridad, sea un intermediario entre la ciudadanía y el Estado para garantizar esos derechos y esas libertades. Entonces, este ya es un enfoque diferente. Y lo que vale la pena señalar, decía, es que no se ha construido, y en estos 2 casos en el México, no se han construido instituciones de seguridad pública propiamente con este enfoque, sino que se les ha dotado de ramas dentro de la institución para entonces construir programas, actividades, generar capacitación a policías específicamente que lleven a cabo estas actividades de esta manera, con este enfoque. Entonces, hasta ahí hemos llegado, hasta ahí es el punto que hemos logrado alcanzar en el caso mexicano, que sin duda alguna ya nos ofrece varios elementos que abonan a la legitimidad. Por ejemplo, en el caso tanto de Morelia como del municipio de Nezahualcóyotl, lo que tenemos justamente es que los policías, las policías, hombres y mujeres que están de manera permanente en el campo, acudiendo de manera constante a conocer cuáles son esas necesidades que en materia de seguridad tiene la ciudadanía, se convierten también en los primeros receptores de denuncia, que ese es uno de los temas clave que no toca solamente la seguridad, sino que también toca la justicia. Y estos agentes policiales, en el momento de identificar esas necesidades, en el momento de recabar esas denuncias, de recopilar esa información que después se traducirá en información de inteligencia focalizada a nivel territorial muy importante, tienen una formación y una capacitación que les permite tener justamente esta intermediación, ser estos interlocutores entre el Estado y la ciudadanía. Y ahí se construye mucha legitimidad, porque la percepción de la ciudadanía cambia en términos de que hay mayor presencia policial, mayor despliegue en el territorio, en que hay una mayor cercanía, que por supuesto se toma en cuenta esas necesidades de seguridad y que además en algo redundará, ya será en la cancha del derecho y particularmente de las instituciones de justicia, donde esto se traduzca justo en eso, en el acceso a la justicia, pero entre tanto, las instituciones de seguridad en este tipo de despliegue ya construyen y abonan a la legitimidad. Entonces, creo que también en esta aproximación y este planteamiento que hace Luis, ahí hay casos interesantes para retomar y sobre todo, justo establecer cómo es que se está gestionando estas formas de seguridad que atienden, repito, no solo las necesidades, sino que garantizan el acceso a derechos y libertades de la ciudadanía. Y ese me parece es el enfoque interesante a desarrollar. Por último, esta parte que enfatiza Luis también a lo largo del documento y de su presentación, que es el de la eficiencia. ¿Cómo medir esto? Porque él apunta, y me parece que es fundamental esto que él señala, es que tiene que haber evidencia atrás de esto, para que podamos monitorear, evaluar y definir si este modelo de gestión, si este modelo institucional y legal está siendo eficiente. Tendremos que tener una serie de indicadores y tendremos que tener una serie de mecanismos y herramientas para generar la información que permita alimentar esos indicadores. Y entonces, además, el enfoque con el cual se diseñan y construyen estos indicadores tendría que responder, evidentemente, a lo que he señalado anteriormente, a la legitimidad y la legalidad. Y en concreto, a este enfoque de derechos, a este enfoque de libertades y al impacto que implica un andamiaje institucional, legal y operativo de estas características en materia de seguridad pública. ¿Cuál es la eficiencia entonces que se debe de tomar en cuenta? El desempeño policial, dice Luis, debe estar orientado a la consecución de resultados verificables. Ok, ¿cuáles son esos resultados?
la disminución de la delincuencia, la disminución de actos delictivos, la disminución de violencias, la disminución de actores que están, o gente, personas que son proclives a cometer este tipo de actos, ya sea delictivos o violentos. Decía Luis, bueno, hay que el mayor impacto se mide en la medida en que se logra reducir la probabilidad de cometer actos delictivos o violentos. Ok, ¿cómo determinas eso? Es decir, ¿cómo determinas cuándo hay probabilidad para esto? Y cómo sabes en todo momento que logras disminuir esta probabilidad. Hay elementos interesantes que se han desarrollado, particularmente en la última década, desde la perspectiva de la prevención social de la violencia y la delincuencia, que nos dan algunas herramientas, primero para identificar estas probabilidades, señaladas y conceptualizadas como factores de riesgo particularmente. INEGI generó lamentablemente solo por un año una encuesta llamada ECOPRED, que conceptualmente y operativamente nos permite justamente operativizar estos conceptos de factores de riesgo, y lo hace de una manera muy interesante a nivel país, con una muestra realmente muy amplia, y sí nos permite identificar factores de riesgo muy específicos, incluso por ciudad, que ese es el foco territorial de esa encuesta. Entonces, ahí ya tenemos un avance interesante para encontrar cómo operativizar, cómo construir indicadores que nos permitan determinar la probabilidad de la comisión de violencias y delincuencias. Y por otra parte, entonces, ir abonando para que estos indicadores se conviertan específicamente en una forma de monitorear la eficiencia de las policías construidas bajo este enfoque de seguridad ciudadana. Y quizá entonces empezar solamente por ramas concretas de las instituciones policiales que permitan entonces ir generando estudios de caso de manera muy concreta para poder, digamos que pilotear este tipo de modelos de administración policial que podrían entonces después constituirse ya en herramientas muy concretas para generar instituciones completas en materia de seguridad pública. Quizá vale señalar, nada más para concluir, que hay experiencias interesantes que se están desarrollando también desde Naciones Unidas para medir la eficiencia policial a nivel local. Hay una herramienta que se llama auditorías locales de seguridad, que sin duda alguna genera ya una metodología, a pesar de que solo se ha aplicado en la ciudad de Querétaro, en el país, y bueno, es una construcción que se implementa también en otras ciudades del mundo. En el caso de México, Querétaro ofrece un ejemplo muy interesante, porque particularmente la metodología que se propone permite justamente medir la eficiencia a partir de indicadores que no tienen nada que ver con los tradicionales sobre delincuencia, personas remitidas, en fin, este tipo de, incluso número de actos administrativos sancionados, en fin, todo este tipo de cosas, sino que ya incluye otros indicadores que toman en cuenta justo esta perspectiva de garantizar acceso a derechos y acceso a libertades. Entonces, ahí me parece que también ya está una propuesta metodológica interesante que puede abonar y contribuir justamente a este modelo que propone Luis, y que me parece no solamente resulta sumamente interesante, sino que sumamente pertinente en el contexto en el cual nos encontramos. Y es en donde, pues, parece que hay regresiones importantes desde el nivel federal, desde la Presidencia de la República, acerca de cómo se concibe el modelo de gestión policial. Realmente yo no sé si alguien aquí en el seminario presente sabe cuál es la concepción del modelo de gestión policial de este sexenio. Me gustaría mucho que me ayudaran a entenderlo, porque pues simple y sencillamente no termina de aterrizar la creación de una Guardia Nacional con un modelo civil de policía. No termina de aterrizar la construcción de un andamiaje institucional de seguridad pública en donde la presencia específicamente desde la administración de la seguridad por parte de las instancias militares es tan presente en todo momento, desde el reclutamiento hasta el despliegue, evidentemente desde el diseño propiamente de la gestión de la seguridad pública. En fin,
que estamos en un momento en el cual me parece que las discusiones que se habían logrado desarrollar, la evidencia que se había logrado construir desde la academia, desde la sociedad civil en materia de seguridad pública, pues simplemente ha sido echada a un lado, incluso no solamente arrinconada en un cajón, sino tal vez echada a la basura en estos primeros 2 años, casi 2 años del sexenio. Entonces, la discusión que propone Luis es sumamente pertinente. Espero que pueda ser mucho más fructífera a partir justo de estos comentarios que he vertido en este momento. Gracias por la oportunidad. Ahí lo dejo y estoy listo para cualquier retroalimentación y discusión en adelante. Muchas gracias, Armando. Entonces, te damos unos minutos, Luis, por si quieres contestar alguno de estos comentarios o retroalimentar esto que te ha comentado Armando. Muy bien, primero muchas gracias Armando por los comentarios muy pertinentes. Desde mi punto de vista siempre limitado y particular, la principal reforma constitucional que hemos tenido en el Estado mexicano es la del 1 de marzo de 2011, cuando se eleva a rango constitucional los derechos humanos. Esto implica que en el artículo 1 constitucional los derechos humanos están explícitamente indicados y por lo tanto el diseño constitucional del Estado mexicano está concebido en clave de derechos humanos. Pensando en los conceptos de Ferrajoli, transitamos de una democracia procedimental orientada en la que la mayoría se busca que la mayoría incida en la toma de decisiones, a una democracia que busca garantizar derechos y libertades, al cual lo comenta Armando. El hecho es de las distancias que existen entre la configuración jurídica constitucional del Estado mexicano y la posibilidad de la garantización de la praxis de estos ejercicios. Es una brecha enorme. Y también retomo los referentes de seguridad ciudadana, entendida como uno de los componentes de seguridad humana. Es decir, el énfasis en la protección integral de las personas, incluida en ello la protección de su integridad física. Si nosotros ya estamos, como Estado mexicano, en un diseño constitucional que busca garantías individuales, que busca la protección de derechos humanos, incluso un debate tendría que ser el ya no configurar la agenda de políticas públicas en un plan nacional de desarrollo, sino en un plan nacional de seguridad humana. Es decir, este es un debate que creo debe ser vigente y que tendríamos que posicionar hacerlo mucho más visible. Ya no estaríamos buscando esta visión desarrollicista que los economistas hemos planteado históricamente, sino más bien tratar de garantizar seguridades y a partir de la disponibilidad de estas seguridades, del ejercicio de la praxis de la seguridad, se posibilitará el desarrollo. En la lógica en cual está concebida la política pública actual, el crecimiento y el desarrollo económicos, que serían los mecanismos detonadores de los demás derechos, de las demás libertades. Pero si concebimos al derecho y el crecimiento económico como un componente de seguridad, y también siguiendo las ideas de Amartya Sen, mientras más libertad, más desarrollo, entonces la configuración del Estado mexicano cambiaría. Creo que es un debate urgente y actual. Nuestra democracia ya es una democracia constitucional, tendría que ser una democracia, y ya es una democracia constitucional de derechos y libertades. También el gran problema respecto a medir la eficiencia y eficacia policial. Estoy completamente alejado de esta idea de que si no se miden, no se mejora. No todo puede ser medido, no todo puede tener un parámetro, un parangón numérico de medición, pero todo puede ser parametrizado. Y muchos de estos parámetros podrán ser numéricos, podrán ser cuantitativos, pero otros tantos podrán ser valorativos y cualitativos. En esta vinculación entre parámetros numéricos y parámetros cuantitativos podremos integrar una lectura mucho más amplia y más robusta. Es decir, disciplinas sociales, las disciplinas sociales, sociología, derecho, psicología, incluida la administración pública, la ciencia política, al carecer de una unidad de medida, no les ha imposibilitado desarrollos epistemológicos propios y sólidos. Es decir, es una mentira desde este punto de vista de que si no se mide, no se mejora. Otras alternativas, no es la única alternativa que tienen las ciencias sociales para construir conocimiento. Entonces, el establecimiento de parámetros de eficiencia y eficacia policial, algunos serán numéricos, otros no. Sí se requieren índices, sí se requieren parámetros medibles, pero también hay otros que no.
Y también el retomar el caso exitoso del maestro Amador en Mesa es un caso paradigmático, un caso documentado no lo suficientemente y tampoco difundido no lo suficientemente, de un caso de éxito que puede ser replicado. Es decir, el caso de Mesa nos da esperanzas, no todo está perdido, hay personas que están innovando pese a las circunstancias tan difíciles. Nesa dejó de ser este referente de inseguridad, de malas prácticas, de corrupción. Y claro, no es que el municipio de Nesa sea todo seguridad y todo éxito, pero sí es un caso paradigmático, es un caso ejemplar de la forma en cómo Amador trató de que los oficiales de policía tuvieran una mirada distinta de sí mismos. Le preguntan a Jorge, ¿qué va a hacer con la policía? ¿Los va a poner a leer? Decía abiertamente, sí, es lo que voy a hacer, los voy a poner a leer. Y es lo que hizo. Incide en su momento con Carlos y con Edgar Baltasar, llegamos a una conclusión. Puedo modificar el mandato jurídico, puedo mejorar los procedimientos administrativos, pero si no modifico la forma en cómo el oficial de policía se concibe a sí mismo y la responsabilidad que tiene, la reforma va a ser insuficiente. Es decir, cambia el marco, cambian los procedimientos formales, jurídicos, administrativos, pero si mi ideología, mi sistema de valores no se ha modificado, la reforma tampoco será posible. Es decir, también en el sexenio pasado, al hablarse de reformas estructurales y posicionar como principal mecanismo y estrategia de modificación de la realidad, del cambio legislativo, el cambio de la ley, sin menospreciar y sin minimizar la capacidad transformadora de la realidad que tiene el derecho, no le alcanza para modificar toda la realidad. La realidad siempre es jurídica, pero nunca es exclusivamente jurídica. La realidad es social, política, económica, administrativa, cultural, un sistema de valores. Y en todo eso, una estrategia de cambios y de reforma sí es el derecho, pero no te alcanza para modificar la realidad completa. Tampoco la administración pública te alcanza para modificar la realidad completa. Por eso el caso de la reforma policial implementada y la forma en cómo fue concebida por Jorge Amador en esa es paradigmático. Trató de incidir en la forma en cómo los oficiales se observan a sí mismos, en la forma en cómo entienden su responsabilidad policial y también la forma en cómo la ejecutan, la forma en cómo la implementan. Pues esos serían los comentarios y agradecer a Armando lo que narra respecto al trabajo que presenté. Y entonces, Irma, creo que procederíamos a las preguntas. Así es, muchas gracias a ambos. Como ustedes pueden ver, hay un debate muy rico en el chat, pero voy a dar prioridad a aquellas preguntas que fueron planteadas como tal y no como comentarios. Entonces, les pediríamos que ambos pudieran contestar lo que consideren pertinente para hacer también enriquecer el debate. Y pues bueno, iniciaré con la pregunta del colega José Alberto Guerrero Baena, es amplia. Y bueno, dice, buenos días, me parece que dentro del texto hay una serie de situaciones a señalar. ¿Se ha pensado involucrar al recurso humano, es decir, los policías, dentro de la propia administración de la corporación o en su defecto solo involucrar al personal administrativo? ¿Las decisiones de corte administrativo deben de ser separadas del operativo? Cuando hay un mando único policial estatal, ¿qué procede en todos los sentidos detallados? Al momento de asumir la dirección o comisión de seguridad ciudadana, de antemano debemos asumir que ya sabemos el piso donde estamos parados en lo administrativo, operativo y político. Entonces, ¿dónde dejamos el involucramiento de los policías en su corporación? Y pues bueno, desde su punto de vista o lo que él sugiere es que los postulados para construir una corporación podrían ser los siguientes: la medición de resultados, articular la cifra negra, la cobertura, detallar un organigrama adecuado, separamos lo administrativo del operativo o involucramos a todos los elementos en las funciones, prevenir y reaccionar, transparentar los recursos concertados, ejecutados y gastados, la vigilancia absoluta en el gasto público y ya que dirigir una corporación en su juicio va más allá de estos elementos teóricos, ¿no? Hasta aquí sería, digamos, las preguntas del colega Baena. Otra de las preguntas
planteadas como tal es de Nidia Gómez, que señala su comentario el siguiente. En algunos municipios se lleva a cabo el modelo de Policía Nacional y Justicia Cívica, pero el cuestionamiento es, ¿por qué solo en algunos municipios? Se requiere presupuesto para contar con los espacios necesarios, salas de justicia cívica, espacios de mediación y atención a víctimas del delito. En teoría, considera ella, suena bien el modelo, pero en la práctica se requiere gestionar presupuesto para llevarlo a cabo. Y una última pregunta para esta ronda, que viene de Aurelio Morales. Un segundo porque se me perdió aquí. Ah, está. Dice, Pilar Calveiro señala que la policía termina por separar a los ciudadanos en potenciales víctimas y potenciales victimarios. El concepto de seguridad ciudadana parte de una idea errónea de que se puede tratar al conglomerado social como un todo con los mismos intereses. Sin embargo, en la realidad, esto no es así. Al determinar que ciertos crímenes tienen que ser atendidos antes que otros, implicamos que ciertos sectores se sienten tratados como amenaza para otros sectores. El trabajo policial nunca será democrático en ese sentido. ¿Cómo se puede resolver esto? Y pues bueno, les damos oportunidad tanto al ponente como al comentarista si quieren comentar alguna de estas preguntas y luego seguimos con las otras preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, Irma. Primero, respecto a la participación de los oficiales en estos procesos de administración policial, y lo ampliaría más al proceso de reforma policial. La evidencia internacional, evidencia empírica, te demuestra contundentemente que si los oficiales no son partícipes, si no se involucran y no hay mecanismos de comunicación certera y funcionales de los mandos a los policías, de los procesos y dinámicas de reforma, estos van a fracasar. Las resistencias que tuvieron los policías federales para involucrarse en la Guardia Nacional se deben a la imposición de la instrucción. Es decir, en la medida en que el proceso de reforma policial no sea consensuado, no sea publicitado, que no se posibiliten el escuchar a los oficiales respecto a sus perspectivas, los procesos de reforma históricamente, internacionalmente, están mostrando que fracasan. Es decir, una estrategia de reforma policial impuesta en estas lógicas tiene altas probabilidades de fracaso. Después del proceso de News Divine, del desastre que fue News Divine, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, organizó una jornada de trabajo que denominó La Policía que Queremos, organizada por Luis González Plasencia, entonces era el comisionado de Derechos Humanos local. Y entre los foros de trabajo fueron foros que posibilitaron que los policías hablaran. Los policías tienen una amplia necesidad de ser escuchados. Los errores de policía, los errores del desempeño policial son sumamente publicitados, es fácil identificar dónde están, bueno, relativamente fácil. En lo que encontramos serias dificultades es en escuchar las propias valoraciones que tienen los oficiales de policía respecto a cómo están cumpliendo su función y cuáles son los problemas que ellos enfrentan en su práctica cotidiana. Es decir, en resumen, si no se involucra a los oficiales de policía, cualquier proceso de reforma policial va a fracasar. Esto es contundente, estas son las enseñanzas internacionales. Si Armando quiere comentar algo, publico lo demás. Si quieres continuar con las preguntas y yo también hago como una selección, unas 3 o algo así para responderlas. También en el comentario se indica que si la operación se desvincula de la gestión y la administración. Es completamente contrario. La administración tiene que propiciar la disponibilidad de datos, de información, de diagnósticos que soporten las decisiones operativas. El manejo administrativo, las decisiones ejecutivas de la administración policial tienen que soportar con diagnósticos y con evidencia empírica las decisiones operativas. Es decir, si en este momento le preguntas a un comandante cómo es su lógica decisional, pues lo más probable es que te indique que él está fundamentando sus decisiones por los años de experiencia que tiene, por el trabajo de campo que tiene,
y en su mayoría referentes poco sistematizados y que tienen mucho más que ver con los años de experiencia que él tiene. Lo que está buscando esta propuesta de administración policial es sistematizar, organizar y ser mucho más reflexivos en este proceso de toma de decisiones, tanto administrativas, presupuestarias, tanto como del desempeño práctico operativo de la policía. Es decir, trata de disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones en toda la cadena de mando policial. Lejos de estar separados la operación policial propia o como tal de las decisiones administrativas, lo administrativo tiene que soportar y fundamentar las decisiones operativas, tratar de disminuir la discrecionalidad de la toma de decisiones. En uno de los comentarios indica que esto se requiere presupuesto para realizarse. El presupuesto ya está asignado. Lo que estaría tratando la administración policial es que las decisiones presupuestarias tuvieran una racionalidad y un soporte mucho mayor. Pensando en el inicio de la Secretaría de Seguridad, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con Vicente Fox, y en un proceso que llevó los 2 sexenios de Fox y Calderón, el presupuesto asignado a la Secretaría se incrementó en un 700% en términos reales, es decir, en datos deflactados. No tenemos un problema de disponibilidad de recursos. Claro, el recurso siempre es escaso. Nuestro principal problema no es la disponibilidad de recursos para seguridad pública. Han sido mares de dineros asignados a seguridad pública. El problema prioritario es cómo se asigna y cómo se emplea el recurso disponible. En términos de finanzas públicas siempre enfrentamos dos principales problemas. El acceso al recurso, segundo, la praxis del recurso. Si bien insisto que siempre el recurso es limitado, siempre es escaso, el principal problema que tenemos en seguridad pública son las decisiones de manejo financiero de la seguridad pública y por lo tanto de las corporaciones de policía. No es que falte el dinero, que faltan procesos más racionales y rendición de cuentas respecto a cómo se emplea el escaso dinero disponible. Y creo que eso es bueno, por lo menos esas son las preguntas que anoté, esperando que vengan más. Ok, Luis, gracias. Bueno, me parece que hay en el chat también se refleja un par de cosas. Por una parte, retomar este tema de la medición. Yo no sería tan tajante como Luis en este caso de señalar que es una mentira. Sí señalo que, y en este sentido me parece que sí es importante equilibrar lo cualitativo con lo cuantitativo. Me parece que es necesario además tener presente justo que el dato y la evidencia siempre tiene que estar como un respaldo importante, justo como lo señalaba Luis, para la toma de decisiones. Pero también es importante para informar a la población. Estos cambios, aquí tenemos que tomar en cuenta varias, me parece, poblaciones en este tema. Evidentemente, las personas que conforman a la institución policial, en la parte operativa, en la parte de mando y evidentemente en la parte política, en la toma en la gestión, en donde está esta conjunción de conjuntos que planteaba Luis en sus diapositivas, entre lo público y lo político. Sí, justamente en la toma de decisiones hay esta intersección. Entonces, los datos y la evidencia, los indicadores, dan un piso firme, homogéneo, sólido, tanto a la ciudadanía que recibe este servicio, que recibe la función policial, a la parte operativa, a los mandos y por supuesto el área de toma de decisiones. Entonces creo que eso nos ofrece un mismo piso. Ya en la toma de decisiones, si tomamos en cuenta que el modelo que propone Luis involucra e implica en la participación ciudadana a partir de la rendición de cuentas, a partir evidentemente de estas formas como de contraloría que permitan determinar pues cómo es que se va desempeñando a partir de la eficiencia la institución de seguridad pública o las instituciones de seguridad pública. Entonces tendríamos con los mismos datos un piso parejo para poder discutir y para poder proponer, no necesariamente en la toma de decisiones. La ciudadanía, quizá es una cuestión, pues está justamente no en la toma de decisiones, pero sí en la participación, sí en las propuestas. Y bueno, entonces yo por eso valoraría de manera diferente en este sentido
el tema. Creo que además ahí tenemos mucho trabajo por llevar a cabo. Justo con este otro, y bien enlazado con este otro punto que comentó Luis al final de su última participación, es si los altos mandos es importante, además de quienes toman las decisiones, es importante que tengan una capacitación, quizá una sensibilización y una profesionalización eventualmente sobre los temas relacionados con la seguridad pública. En términos, sí, de la administración y la gestión, en términos específicos de lo que es la seguridad pública en su plano operativo y, por supuesto, desde un marco más amplio como el de los derechos humanos. En nivel municipal y estatal, esa es una de las principales deficiencias que se encuentra. Y esa, muchas veces por eso no se entiende pues conceptos como el de seguridad humana o seguridad ciudadana, no se entiende el modelo de, ahora que hablaban en el chat sobre el modelo nacional de policía y justicia cívica. Todo estos temas no se entienden adecuadamente porque no existe dentro de las personas que están en el ámbito de la toma de decisiones, ya sea desde la política o desde la administración pública, este tipo de conceptos. Y entonces, el ejercicio de los recursos, además de que no hay un andamiaje de supervisión suficiente, pues también esta falta de información, de cultura, de conocimientos, genera que se tomen decisiones irracionales o irrazonables, o poco razonables y, por supuesto, discrecionales y arbitrarias. Y al final de cuentas, el impacto se da evidentemente sobre las condiciones de seguridad de la ciudadanía. Entonces, ahí me parece que hay un trabajo también importante que llevar a cabo. Y vuelvo a insistir, en todo este proceso, los datos y la evidencia son fundamentales para construir también esta sensibilización, esta capacitación y esta profesionalización en ese otro ámbito de actores involucrados en la gestión de la seguridad. Y finalmente, uno de los temas que también me parece importante retomar tiene que ver justo, por acá lo había visto, acerca del tema de el combate. Todavía el uso de ciertas palabras que tenemos entre pues, los especialistas o quienes nos pensamos, sentimos que conocemos algo más de este tema, todavía tenemos en nuestro lenguaje una jerga que habla de una concepción todavía muy punitiva, muy persecutoria de la implementación de la seguridad pública. Tenemos que cambiar también este lenguaje. Ya tenemos ahí, y yo hablo por mí, en este caso, ya tenemos ahí un bagaje, nociones, en fin, conceptos, teorías, estudios de casos, en fin, pero creo que todavía nos hace falta realmente hacer una reflexión interna, una introspección acerca de cómo concebimos la función de la seguridad pública y cómo realmente podemos introyectar estos otros conceptos relacionados con el tema de acceso a derechos y libertades que señalaba, porque al final de cuentas, sí, el lenguaje no solamente importa para transmitir lo que uno piensa, sino que al final también uno está transmitiendo conocimientos y si se trata de sensibilizar a partir del conocimiento, las palabras y el lenguaje influyen de manera determinante. Entonces, creo que eso todavía lo tenemos que trabajar muchísimo y evidentemente sí definir, establecer los límites, porque es otra parte de la pregunta que hace acá Adrián Zárate, a la que me estoy refiriendo, establecer exactamente cuáles son los ámbitos en los cuales la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los ámbitos en términos propiamente del trabajo de seguridad pública que sí es importante la participación de la ciudadanía? Porque pues hay muchas distorsiones al respecto y hay distorsiones que llegan al grado en el cual pues en el caso mexicano podemos saber de la existencia desde policías comunitarias que llevan a cabo sus patrullajes e incluso en parte injusticia en ciertos poblados del país, hasta grupos armados que son guardias creadas por empresarios, agricultores o paramilitares, en fin, hay una serie de expresiones de grupos que pretenden brindar seguridad en pequeños poblados o municipios, localidades en el país y que es una distorsión de cómo es que la ciudadanía debe de participar en eso. O sea, son los ejemplos extremos los que estoy señalando, pero me parece que hay que tomar en cuenta estas distorsiones ya extremas. Bueno, hasta ahí lo dejo.
Muchas gracias. Continuando con las preguntas de los asistentes, Aurelio Morales pregunta, si el trabajo policial, como dice el texto, está subordinado a las políticas públicas de los gobiernos en turno, ¿cómo puede una policía así dar prioridad a la seguridad ciudadana y no al interés del gobierno en turno cuando haya intereses encontrados, como en el caso de los movimientos sociales, a sabiendas de que no es realista pensar que el simple hecho de que el gobierno haya sido electo democráticamente, sus políticas públicas estarán enfocadas a beneficiar a toda la ciudadanía sobre el interés del gobierno? Y continúa con otra pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre de la medición por impactos y la medición por metas? Considerando que los impactos tienen que ser medibles y desde observables. Al ser así, no requiere que siempre se establezcan metas y estas metas no parcializarían la función policial al dar prioridad a ciertas funciones sobre otras, por ejemplo, priorizando como se hace hoy la atención a delitos de impacto social sobre otros delitos de menos impacto mediático. Y bueno, hacías referencia a la pregunta de Adrián Zárate, entonces si les parece contestar estas dos preguntas en lo que se animan a comentar, en plantear otras preguntas de los asistentes. Sí, primero la diferencia entre meta e impacto. Una meta puede ser, en un gobierno municipal vamos a instalar 100 cámaras de vigilancia, o lo que proponía un candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que iba a colocar 1 millón de cámaras de seguridad. Otro impacto puede ser, vamos a subir el sueldo a la policía en 30%. Vamos a realizar 50 foros de consulta y de participación ciudadana en temas de seguridad pública. Vamos a comprar 50 patrullas. Vamos a incrementar el presupuesto público en 40%. No es que todas estas acciones no valgan por sí mismas, tienen un valor propio. El impacto que se debería de buscar es la disminución de la probabilidad de que se cometa un delito, es buscar la disminución de la incidencia delictiva. Si toda la función pública estuviera, incluida la administración pública, estuviera diseñada en términos de su agenda de trabajo, la persecución de impactos, modificaríamos la realidad mexicana. Es decir, no se tiene que establecer como principio operativo el de repartir tantos millones de despensas. Lo que verdaderamente importaría es a cuántas personas está sacando de una situación de miseria. Es decir, pongo un ejemplo más duro. ¿Cómo medimos el trabajo legislativo? ¿Cómo sabemos que es eficiente un cuerpo legislativo? Por el número de iniciativas que se presentan, el número de iniciativas aprobadas respecto al número de iniciativas presentadas, o por la capacidad de una ley de modificar positivamente sobre lo que se está legislando. Eso es mucho más complicado. Es decir, un trabajo legislativo no es más eficiente por el volumen de leyes que se presenten y aprueben, sino por la trascendencia que tenga una sola ley aprobada en el mejoramiento de las condiciones de gobernabilidad de los estados. Es decir, para cumplir impacto sí requiero cumplir con una agenda programática de trabajo, pero el gran error en la administración pública completa es que los funcionarios, los gobernantes se han centrado en el cumplimiento de estas metas. Cuando revisamos los informes del presidente, del gobernador, de los alcaldes, ellos nos harán un recuento enorme de las acciones que se han realizado. Sí importa que se contraten más médicos, que se disponga de una infraestructura hospitalaria que posibilite una atención mayor. Lo que importa o el impacto buscado es que se mejoren las condiciones de salubridad de las personas. Sí importa en sí mismo que se disponga de una reforma educativa, de que ganen más los maestros, de que haya más escuelas. Lo que importa es el rendimiento escolar de los alumnos. Es decir, sí es importante que hagamos una diferenciación tajante y contundente en esto. La función pública, completamente la administración pública está orientada al cumplimiento de metas. Es decir, si en este momento le preguntamos al presidente López Obrador cuál ha sido la agenda programática que estableció y cuánto ha cumplido, si solo nos informa del grado y del porcentaje de cumplimiento de esta agenda programática, pero no cómo esta agenda programática de trabajo, estas metas contenidas, ha modificado positivamente la realidad de la vida nacional, entonces no se está consiguiendo nada. Es decir, esto se tiene que cambiar, este es un paradigma que tiene que cambiar.
Se mencionaba también que podrían existir diferencias e incongruencias respecto a la política de seguridad establecida por el gobernante respecto a los paradigmas de seguridad ciudadana o el trabajo ya operativo de las policías. El trabajo operativo de las policías tiene que ser congruente con el paradigma de seguridad y con la política de seguridad pública, si no incluso estaría en un escenario de ilegalidad. Es decir, la agenda programática de trabajo, la agenda de políticas públicas, al estar establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y la estructura programática operativa en los programas sectoriales, el programa que se corresponda, define la agenda de trabajo de las corporaciones de policía. La agenda de trabajo de la corporación policial no se define por sí misma, está contextualizada en referentes y en parámetros mayores. Plan Nacional de Desarrollo en el caso del gobierno federal, planes estatales de desarrollo para los gobiernos de los estados y los planes de desarrollo municipal. Es decir, de ese momento, en esa decisión de política pública, se tienen que incorporar los parámetros de seguridad ciudadana, la orientación de la administración pública para conseguir impactos y no el cumplimiento de metas programáticas. Pienso en este discurso electoral que tenía el presidente Peña Nieto en su momento, de que te firmaba ante notario público lo que iba a conseguir. Me comprometo a que vamos a incrementar el sueldo de los policías. Si el presidente Peña Nieto en su momento hubiera establecido este compromiso, hubiera establecido como compromiso que el número de homicidios, el número de frecuencia de homicidios por cada 100,000 personas iba a disminuir, que iba a disminuir la corrupción policial, que iba a disminuir la incidencia delictiva, que iban a disminuir el número de secuestros, el número de extorsiones, hubiera votado por él. Pero los compromisos que se establecieron en ese momento eran compromisos cuantificables, eran metas. Y esto es fácil de conseguir. Bueno, no es que sea fácil de conseguir, es mucho más posible. El problema es, a partir de estas metas, la modificación de una realidad en términos positivos. Con esto quiero decir que los gobiernos, a través de sus administraciones públicas, crean y modifican realidades. A través del hacer y el no hacer de la administración pública, los gobiernos pueden modificar la realidad. Pero el problema es que la agenda de trabajo se define para cumplir metas. Vamos a poner un millón de cámaras de vigilancia. Oiga, ¿y eso cómo se asocia con la disminución de la incidencia delictiva? A eso no lo sé, pero ya tenemos 1 millón de cámaras, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, creo yo. Bien, pues creo que el tema de la diferencia en metas e impacto lo ha planteado muy bien Luis. Me parece que sí es importante solamente decir que para medir mejor la eficiencia de la policía todavía tenemos un trabajo y una brecha importante por recorrer. Hacía referencia en mi primera intervención a algunas metodologías que están ahí planteadas, que ya están ahí algunos indicadores pues dispuestos, solamente que no se ha realmente organizado y sistematizado ya todo ese trabajo hecho en función de propuestas específicas de seguridad pública hoy en día a nivel federal. Justo cerraba yo con eso, ¿no? Pues, ¿cuál es, en este caso, pues la propuesta concreta de seguridad pública del gobierno federal hoy en día, con una estrategia, con objetivos, con metas, con indicadores? Todavía escuchamos al secretario Durazo haciendo señalamientos sobre mejoras en las condiciones de seguridad pública y haciendo referencia a indicadores pues clásicos todavía sobre la comisión de delitos. Y la realidad es que es mucho más amplia. Y justo por eso me parece que hoy en día, además de la importancia y necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos, es necesaria también la incorporación de otras disciplinas para poder gestionar la seguridad pública y para poder determinar si esta realidad ha cambiado en algún momento, ¿no? Muchos de los modelos que se tratan de implementar a nivel local y que tiene un poco que ver con una de las preguntas dentro del chat, que por qué el modelo nacional de justicia cívica solo se implementa en municipios o está orientado para eso, es porque en realidad en el nivel local se busca encontrar las primeras grandes respuestas a
los grandes problemas. Y empezar desde ese nivel implica justo atender y acercarse a una ciudadanía que desde los grandes programas y desde los grandes planteamientos de política pública no parece verse reflejada o no parecen verse reflejadas esas necesidades específicas de seguridad. Entonces, justo ir hacia lo local me parece que es uno de los elementos clave, y ahí es en donde se construyen diferentes propuestas que implican la participación, además de instituciones o áreas de seguridad pública, también de justicia, también de carácter social, incluso, por supuesto, también la participación de la sociedad civil desde diferentes o atendiendo algunas de estas trincheras que he comentado, ¿no? Ya no meterse tanto en el tema economía, en fin, incluso salud, que no está desligado totalmente desde el punto de vista conceptual, pero operativamente dentro del marco de la administración pública y dentro del marco legal no es tan sencillo operativizar. Sin embargo, sí hay formas de atender el tema de la seguridad desde lo local y que tiene que ver con el involucramiento de otras de carácter multidisciplinario e interinstitucional. Creo que ahí son respuestas justamente a problemas complejos que tiene que ver con una participación un poco más sofisticada, en este caso del andamiaje institucional. Creo que hacia allá es uno de los retos que tendríamos que trabajar también, dejar de ver la realidad como algo segmentado, algo parcelizado, y creo que en este caso atenderla implica esfuerzos interinstitucionales, multidisciplinarios más específicos. Y ahí también se pueden crear específicamente formas de medir impactos. Creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Y una de las grandes deudas que se tienen. ¿Cómo mides tú específicamente estos impactos? Y creo que también ahí podemos encontrar diferentes respuestas en esfuerzos que todavía se ven un poco dispersos. Creo que hace falta integrar a muchas disciplinas, integrar sobre todo algunos esfuerzos que desde sociedad civil, academia, organismos internacionales se están construyendo y retomarlos. Creo que en este caso foros de este tipo pueden ser muy útiles para justo dar cuenta de cuáles son y cómo qué es lo que están proponiendo en específico. Y hay otros, como el programa de seguridad ciudadana de la Ibero, me viene rápido a la mente, donde pues, se pueden también aprovechar este tipo de espacios para discutir más ampliamente este tipo de cuestiones. Simplemente es aprovechar los espacios. Y creo que tenemos en las manos un desafío muy fuerte en el país en materia de seguridad. Tenemos cada vez fenómenos de delincuencia más complejos, más dispersos, y creo que entonces en este caso son claves nuestros esfuerzos para apuntar hacia allá, decía, hacia la multidisciplinariedad, hacia la intersectorialidad. Veo en el chat una pregunta de Celia Pérez Báez. ¿Por qué la agenda de seguridad pública no considera los derechos humanos de los policías, de los propios policías? Ha habido esfuerzos muy particulares, muy locales, de generar instancias al interior de las corporaciones de la protección y defensa de los policías. Le exigimos al oficial de policía que sea garante y protector de derechos humanos cuando los derechos humanos de los propios policías son vulnerados al interior de la corporación. Es decir, es profundamente incongruente que si no se le garantizan el efectivo ejercicio de derechos humanos, de derechos laborales a los policías, se le pida que ellos sí sean garantes y protectores de derechos humanos al exterior. Podemos ser muy duros y muy crueles incluso con el análisis policial, pero al final del día tenemos que recordar que los policías son civiles protegiendo a civiles. Incluso no deberíamos hablar de las policías, sino de nuestras policías. No es la policía, es nuestra policía. Es decir, el avance de la ciudadanización policial también parte de reconocer de que los oficiales son ciudadanos cuidando ciudadanos. Y también pensaba siguiendo un poco las ideas que nos platica Armando, ¿quién debería de ser el encargado de la administración policial? Es decir, ¿quién debe de ser el directivo de la policía? Un policía con muchos años de experiencia operativa
pero que no tenga una formación sólida en términos del manejo presupuestal, en términos de planeación, en términos de diagnóstico, o una persona que sepa administración pública, pero que tenga una limitada experiencia operativa policial. Claro, lo ideal sería que en la misma persona convergieran tanto capacidades y dominios administrativos como habilidades operativas propias de técnica policial. El asunto es que los dos pueden aprender. Yo no soy policía, nunca lo he sido, pero puedo aprender función policial, puedo aprender de técnicas, puedo aprender sobre despliegue y sobre operación policial. Pero asimismo, un oficial de policía puede aprender temas de administración pública, puede ser un especialista en administración policial. Y esto implicaría que sea capaz de comprender y de identificar paradigmas de seguridad pública, los mecanismos requeridos para su implementación y, por lo tanto, definir conceptos de función policial. Y aquí viene un problema profundo de formación y de profesionalización de la función policial. Pienso en los casos de Carabinero de Chile, en la Policía Nacional Colombiana, en la Guardia Nacional Española. En todos estos casos, en las policías canadienses, en la policía inglesa, son procesos de formación profesional y si no se dispone de bachillerato no puedes acceder a estas academias. Y si no tienes el bachillerato, en algunos casos, por ejemplo, la Policía Nacional Colombiana te da el bachillerato y una vez que concluye los estudios de preparatoria, te accedes a la Policía Nacional Colombiana. En México, el promedio de formación policial, por lo menos en las policías municipales, es de 6 meses. En 6 meses le pides al policía que sepa su responsabilidad en cadena de custodia, que sepa y que estudie todo el marco normativo que rige su función. Le pides también que tenga una capacidad y un adiestramiento físico adecuado a la labor que va a realizar y también le pides que sepa y que domine técnicas de sometimiento y despliegue policial. Es decir, esto es incongruente. El proceso de reforma pasa necesariamente por una concepción de profesionalización de la policía y no tiene que ver con cursos aislados, con estos procesos de educación continua, con cursos y talleres que reciben recurrentemente los policías. Parte de la disponibilidad de una agenda académica, pedagógica, formal de formación de policías. Mientras esto no ocurra, estamos literalmente condenados a una función policial no profesional. Esto tiene que iniciar ya. Llevamos hablando mucho tiempo de estos temas, pero también la urgencia de los gobiernos federales, estatales y municipales de tratar de conseguir resultados inmediatos, aunque no tengan agendas de trabajo sostenidas a lo largo del tiempo. Es decir, pareciera que estamos condenados lamentablemente a no superar los problemas de inseguridad con las decisiones y la forma decisional de las administraciones. Muchas gracias a ambos. Ya para ir cerrando, nos llegó una pregunta por Facebook, donde también se está transmitiendo esta sesión. Y Felipe Zacarías pregunta, ¿cómo poder evidenciar las malas prácticas en la administración de recursos? Por ejemplo, el Fortasec, que también está dentro del debate en el chat, y señala Felipe Zacarías cuando se simula su aplicación, por ejemplo, en la capacitación, equipamiento y etcétera. Ya con esta pregunta cerraríamos esta sesión. Si alguno o ambos quisiera comentar algo al respecto. Armando. Ok, sí, bueno, en realidad hay muchas formas de evidenciar esto. En principio, de carácter institucional, la Auditoría Superior de la Federación realiza justo este tipo de fiscalización acerca del uso de los recursos de manera anual y establece sus informes que son de manera accesibles, de manera pública, y ha hecho muchas críticas desde hace muchos años al ejercicio del Subsemun en su momento, del FASP en su conjunto, ahora del Fortasec. Me parece que ahí hay documentos importantes para revisar. Algunos medios de comunicación, periodistas a nivel local, también me parece que el papel justamente de medios y periodistas en este punto es también clave porque pues se encargan justo de hacer evidente, de recabar la información que ven en el campo y que la sistematizan y la ponen en cuestionamiento a partir de entrevistas, de solicitudes de información, en fin. Medios de comunicación locales, hay de todo en el país. Hace poco hice un informe sobre este tema
que tiene que ver justo con revisar el ámbito de los medios de comunicación y cómo la investigación sobre temas de seguridad y cuando también existe relación con investigar a ciertos funcionarios públicos de gobierno municipal o estatal en temas de seguridad, justicia y o corrupción, son los que más en riesgo ponen la vida de periodistas. No es casualidad, porque justamente ahí hay un manejo discrecional de recursos muy importante. Hay no solamente el tema de los recursos públicos, sino la serie de negocios que se dan en torno al tema de la inseguridad y en torno al tema de la relación y la cooptación que se da en muchos espacios territoriales del país entre delincuencia organizada y funcionarios públicos. Entonces, son temas muy álgidos, muy difíciles, pero que sí existen periodistas y medios de comunicación que dan cuenta de mal ejercicio, malversación o desvío de recursos en estos temas a nivel estatal y local. Entonces, hay organizaciones de la sociedad civil también a nivel local que se encargan de gestionar, de sistematizar y de publicar información relacionada con el uso de los recursos para temas de seguridad pública en municipios y estados. Entonces, sí lo que pasa es que tampoco se les da la difusión, no son tan visibles como se requiere y como se debiera, pero existe. Entonces, otra vez, este es un ámbito pues en el que pareciera que somos más, en realidad, digo, por lo menos yo tengo un poco más de 10 años trabajando en estos temas e involucrándome cada vez más en espacios de este tipo desde hace ya muchos años. Y sí he visto que cada vez somos más, cada vez hay más mujeres, afortunadamente, porque también era un tema como solo de hombres. Y aportan, contribuyen, me parece, en este sentido a estos temas, diferentes enfoques, disciplinas, género, por supuesto, en fin, porque posicionan temas clave. Entonces, se ha crecido, pero no lo suficiente. El país necesita todavía desarrollar más recursos en términos de expertise, de profesionalización sobre estos temas, justo para posicionar, para visibilizar, para cuestionar y, como lo hace Luis hoy, para proponer qué es lo que más nos hace falta y llegar al punto de la implementación y de la supervisión, la vigilancia, la Contraloría desde fuera. Para eso se requiere generar más recursos en el país todavía en materia de seguridad. Y agregaría lo que comenta Armando, el diseño y implementación de sistemas funcionales de rendición de cuentas. Y entender a la rendición de cuentas como una categoría ampliada que no solo se limita a informar y a justificar decisiones, a informar qué se hace y a justificar por qué se hace o no se hace lo que no se hace, sino también un sistema de rendición de cuentas que sea efectivo en términos de las consecuencias del buen y mal desempeño policial. Es decir, si un policía tiene un mal desempeño y no pasa nada, entonces esta mala práctica va a ser recurrente, se va a fortalecer. Pero si tengo un buen desempeño, pero tampoco soy estimulado, no soy promovido, no soy premiado por mi buena actuación, a la larga el buen desempeño se va a inhibir. Es decir, en la medida en que yo tenga certeza respecto a las consecuencias de mi buen y mal desempeño, yo ajustaré mis decisiones, mi toma de decisiones en función de esta expectativa futura. La idea de rendición de cuentas es visibilizar a la función policial, colocar a la función policial, a la actividad policial como en una vitrina, una vitrina de cristal que permita la visibilización de cuál es la lógica de toma de decisiones de las corporaciones de policía y también tener la garantía de que esas decisiones tienen consecuencias. El buen desempeño debe de ser premiado, el mal desempeño tiene que ser sancionado, si no, pues vamos a vivir en un permanente esquema de impunidad, ¿no? Pues eso sería. Nuevamente les agradecemos a ambos su participación. Sin duda una sesión sumamente interesante. Hay varias inquietudes en el chat que seguramente ustedes podrán hacer algunos comentarios posteriormente. Y pues bueno, agradecemos a todos y todas por estar en esta sesión y estarnos siguiendo también en Facebook, en el Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y pues bueno, les recordamos que próximamente estaremos enviando información de nuestra siguiente sesión en este esfuerzo coordinado entre el CIESAS, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Sin más que comentar, agradecemos a todos y nos seguimos encontrando en este espacio. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, buena tarde.
espacios territoriales del país entre delincuencia organizada.